por este tiempo y por la oportunidad de estudiar su palabra. Su palabra vive, su palabra es poderosa, su palabra aplica a nosotros hoy. Y sabemos que siempre tú tienes un mensaje para su iglesia. El Señor prepara nuestros corazones para recibir su mensaje de hoy. Y con las cosas que aprendemos, ponemos estas cosas en práctica. Que vivimos lo que creemos. Señor, bendice este tiempo, derrama su Espíritu sobre este lugar. Y pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Pues estamos estudiando el libro de Primero de Pedro. Entonces abre sus Biblias a Primero de Pedro, capítulo 1. Y hoy estamos estudiando versículos 22 hasta capítulo 2, versículo 3. La semana pasada vimos que el apóstol Pedro les recordó a los creyentes en la iglesia de Asia Menor y nosotros, recuerden, el mensaje aplica a nosotros también, del alto precio de nuestra salvación. Cada creyente ha sido redimido por la sangre preciosa de Jesús. Cada creyente. Y cuando verdaderamente entendemos el alto precio que fue pagado por nuestra salvación, responderemos con el deseo de vivir vidas santas. Que tenemos un deseo de vivir vidas que le agradan a nuestro Dios en todo. Eso es nuestro deseo, vivir vidas santas. No solo los domingos y miércoles. Es quien somos, el pueblo de Dios. Y si nuestro Dios es santo, es el requisito por su pueblo, que somos santos. También cuando entendemos el alto precio de nuestra salvación, caminaremos en obediencia a la palabra de Dios. En la sección de hoy, veremos que la obediencia a la verdad de la palabra de Dios produce en la vida del creyente amor hacia Dios y la familia de Dios. Vemos cuando caminamos en obediencia, vemos una separación del pecado en la vida del creyente y un deseo de crecer espiritualmente. Entonces vamos a empezar en Primero de Pedro, capítulo 1, empezando en versículo 22 y leamos nuestro texto por completo. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Amén. En versículo 22, Pedro comienza diciendo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Lo que esto está diciendo es que el resultado de obedecer la verdad de la palabra de Dios es una vida, o dice aquí, una alma purificada. Ahí ve lo que dice Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios. Y esa es la cosa. Sabemos que las pruebas, las dificultades que vienen a nuestra vida refinan nuestra fe, ¿verdad? Nuestras pruebas tienen propósito. Es para refinar cosas, refinar nuestra fe. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, eso refina nuestro carácter. Es decir, lo que decimos y hacemos. La persona que ha purificado su vida por medio de la obediencia a la palabra de Dios ha aprendido el gozo de la obediencia. Hay un gozo en la obediencia. Esta es la verdad. Cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo lo que dice, siguiendo su voluntad, ¿sabe qué pasa? El gozo, contentamiento y pureza marcan nuestras vidas. A mí vemos esto en la vida, ¿verdad? Si usted es un padre o usted es un chico, sabemos, cuando no obedecemos a nuestros padres, hay problemas, no hay gozo. Yo puedo recordar cuando yo era un niño. A veces, yo sé, es una sorpresa, a veces yo no estaba obedeciendo a mis padres. Sorpresa. Y no hay gozo en mi vida. Pero cuando seguimos esto, es gozo, contentamiento y por el creyente, pureza. Porque estamos caminando en santidad. Pedro dice primero que el resultado de caminar en obediencia es evidente como por medio de un amor puro hacia la familia de Dios. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Algo increíble en versículo 22 es Pedro usó dos palabras diferentes griegas para la palabra amor. Donde dice el amor fraternal no fingido, es decir, sin hipocresía, la palabra que usó es la palabra griega phile, lo que viene de la palabra fileo, lo que habla de un amor entre los hermanos. Este amor es descrito como un amor de cariño y una afección. Es la palabra que usamos para describir ¿qué? La amistad. La segunda palabra, donde dice amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, la palabra usada aquí es la palabra agapesate, lo que viene de la palabra agape. Y la idea de esta palabra es un amor autosacrificial. Es un amor
profundo, no simplemente un amor en la superficie. Es un amor profundo. Y la idea es que la persona busca dar más amor que lo recibe. Imagínense. Agape describe el amor que Dios es. Entonces, la exhortación para nosotros es amar nuestros hermanos, es decir, ¿quién? Todos en el cuerpo de Cristo con un amor dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el beneficio de ellos. Amamos a nuestros hermanos porque ellos son preciosos para Dios. Él dio su vida para rescatarlos. Así de grande es el amor de Dios para nuestros hermanos en la fe y para nosotros. Y encontramos en 1 de Corintios capítulo 13 el amor que deberíamos tener hacia la familia de Dios. Este capítulo es dedicado al amor. Y es increíble lo que Pedro hizo aquí en versículo 22 al poner los dos tipos de amor juntos. Porque podemos llegar a este versículo y dice, ¿por qué estamos llamados a amar a nuestros hermanos dos veces? Pero vemos lo que él está haciendo. Él pone los dos juntos, el amor fileo de hermanos y con el amor agape, lo que es el amor perfecto de Dios. Y con esto podemos entender que lo que está diciendo versículo 22 es que si armonizamos el amor fraternal, es decir, el amor de cariño y afección, con el amor agape, que busca dar más que recibir. Es lo que decimos muchas veces. El amor agape es cuando buscamos lo mejor y lo más alto para la otra persona. Amaremos el cuerpo de Cristo con amor divino. Amamos el uno al otro como Cristo nos ama. Qué increíble, ¿verdad? Eso es el amor de Cristo. Piensa en su venida. Él vino aquí y Él amó a sus discípulos como un hermano, con un amor fraternal. Pero en el final, ¿qué vemos? Vemos por medio de su sacrificio el amor sacrificial, lo que quiere lo mejor y lo más alto para ellos. Eso es el amor de Cristo. Es una combinación de los dos juntos. Y eso es lo que este versículo está diciendo, en cómo debemos amar la familia de Dios. Es un amor completo. O posiblemente está pensando, ¿cómo es posible que amemos al cuerpo de Cristo con ese tipo de amor? Y la respuesta es simple. Este amor es producido en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo, quien mora en nuestro corazón y debería estar controlando nuestro vivir. Ver lo que dice Romanos 5:5. Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es posible, porque tenemos el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones. Entonces,
¿cómo describiría su amor hacia el cuerpo de Cristo? Ahora, porque entendemos el amor que necesitamos tener. ¿Cómo describiría su amor hacia el cuerpo de Cristo? Hacia sus hermanos en la iglesia. Es un amor entrañable, profundo. Busca siempre dar más amor del recibir. Debemos recordar que Cristo murió por cada miembro del cuerpo de Cristo y cada uno es precioso a Él. Esta es la cosa para mí. Yo creo que si tratamos uno al otro diferente, cuando pensamos que esta persona es precioso a Cristo, cambia cómo tratamos a la persona. Vamos a continuar. Versículo 23. Pedro les recordó que ellos habían nacido de nuevo, no con cosas corruptibles, sino con lo incorruptible. Dice aquí, porque que fuimos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y para reforzar este punto, Pedro citó las escrituras de Isaías 40, versículos 6 al 8. Estos son versículos 24 y 25. Entonces vamos a leer de nuevo 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En versículo 24, esto describe el estado de cada ser humano, diciendo que su vida en la carne es como la hierba y flor. Lo que es un pensamiento muy serio, ¿verdad? ¿Cuántas veces está pensando en su vida? Está pensando, mi vida es como una hierba o una flor. Pero piensa lo que está diciendo. Él está diciendo que no importa que tan verde es la hierba o lo hermosa que sea la flor, el final es cierto. Un día esa verde hierba o flor bella se marchitará y morirá. Dice, su carne y gloria un día desaparecerán. Gloria aquí, es importante entendemos, se refiere a las cosas que los hombres se enorgullecen de, como sus riquezas, estatus social, talentos, belleza, educación, trabajo, juventud. Todas estas cosas algún día desaparecerán de cada persona. Pero, ¿qué dice el versículo 25? La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es inamovible, es fija, es permanente. Toda la gloria de los hombres, siglo tras siglo tras siglo, se han desvanecido y han muerto. A mí piensa por un momento, estamos sentados en sillas, ¿verdad? Alguien inventó la silla. ¿Sabe quién? ¿No? La ventana. ¿Quién la inventó? ¿Sabe? Pero en su día creo que, wow, qué increíble esa cosa. Ahora usamos estas cosas, pero no sabemos.
porque la gloria desvanece. No es para siempre. Pero la palabra de Dios es permanente. Ahí piensa, la verdad y belleza de la palabra de Dios permanece para siempre. Nunca deja de ser. El mensaje del Evangelio hoy es tan hermoso como el día que fue revelado a los hombres, y tienen el mismo poder hoy que el día que el primer hombre creó y fue salvo. No hay ninguna diferencia. El mismo poder y mensaje que salvó los discípulos nos salvó también. En la segunda parte del versículo 25, Pedro les dice a los creyentes en Asia Menor que esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la misma palabra que nosotros hemos recibido también. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Vamos a avanzar en capítulo 2. Leamos los versículos de nuevo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En versículo 1 tenemos una lista de pecados de actitud y palabras, que si un creyente continúa en estos pecados, dividirán el cuerpo de Cristo. Now, algunos creen que posiblemente haya sido un problema de alguna manera en las iglesias de Asia Menor que recibieron esta carta originalmente. Y es por eso Pedro empezó en la primera parte de nuestra lección, describiendo cómo debemos amar la familia de Dios. Y es obvio que si estas cosas están sucediendo dentro de la iglesia, terminarán destruyéndola. Y no solo dividiría la iglesia, también destruiría el apetito de cada creyente por la palabra de Dios. En versículo 2 vemos una analogía en cómo debemos desear la palabra de Dios. Dice, igual que un bebé desea la leche. Es una imagen muy fuerte. Yo tengo un nuevo nieto. Cuando fuimos en septiembre, él nació en agosto y fuimos en septiembre para conocerlo. Y es la verdad. Es un deseo fuerte para comer. Y es obvio. Eso es lo que él está buscando todo el tiempo. Y eso es la imagen que tenemos aquí. Es igual que un bebé. Nuestro deseo por la palabra de Dios es igual que un bebé desea la leche. Y la palabra desear es una palabra fuerte en griego que significa un intenso anhelo. Y encontramos esta palabra en el Septuaginta, y eso es el Antiguo Testamento en griego, en Salmos 42, versículo 1. Salmos 42, versículo 1. Dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Eso es la descripción. Es un deseo
intenso, una pasión enorme. Ese es el deseo que cada verdadero creyente que ha sido nacido del Espíritu debería tener por la palabra de Dios. Describe eso, su deseo por la palabra de Dios. Ahí vivimos en Liberia y sabemos casi siempre no es frío, es caliente. Entonces, imagínese y piensa más en marzo o abril, cuando no hay viento, pero el sol está pegando duro. 2 días en abril sin agua. ¿Cómo describiría su deseo para el agua? ¿Fuerte? Un anhelo, ¿verdad? Por el agua. Eso es como nuestro deseo debería ser por la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces despertamos a la mañana y no tengo tiempo, ya está bien, mañana? ¿Eso es un deseo fuerte? Porque la realidad es no podemos vivir sin la palabra de Dios, no correctamente. Como un recién nacido desea la leche de su madre, así deberíamos tener deseo por la pura palabra de Dios. Pura aquí significa, como dice en la Reina Valera, no adulterada. Y eso es decir, nada es añadida a la palabra de Dios, nada es cambiado o alterado. También es decir, la palabra de Dios no tiene motivos ulteriores. Su propósito es alimentar el alma. Por eso dice en el final del versículo 2, para que por ella, es decir, la Biblia, crezca. Por medio de la pura palabra de Dios podemos crecer espiritualmente. Y con esto, en estos versículos, encontramos la respuesta al por qué muchos cristianos no desean o tienen poco amor por la palabra de Dios. Es porque el pecado en la vida del creyente destruye el apetito por la palabra de Dios. Destruye. Bien, podemos pensar en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Y muchas veces cuando sabemos, si usted es un verdadero creyente, sabemos cuando no estamos caminando correcto. ¿Y cuáles son las primeras cosas que evitamos? Orar, leer la palabra y ir a la iglesia. En fin, porque sabemos. El problema es cuando el cristiano que trata de encontrar satisfacción en el mundo. Cuando esto sucede, perderá su apetito por las cosas de Dios. Y el problema es que su corazón comienza a llenar de nuevo con las cosas de la vida vieja. Entonces, cuando esto sucede, no tiene espacio para las cosas nuevas. Solo hay campo para una pasión máster, es decir, una pasión principal. Solo hay espacio por una cosa. ¿Qué es su pasión principal? ¿Es Dios?
tiene otra cosa sentado en el trono de su corazón. Debemos recordar lo que dice en 2 Corintios 5:17. Somos una nueva criatura en Cristo. Todo es nuevo. Esta es la cosa. Si nosotros paramos de alimentarnos en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dejamos de crecer. Y si dejamos de crecer, dejamos de disfrutar el amor, gracia, misericordia y bondad que encontramos en nuestro Señor. Y eso es algo fácil de entender. Un bebé sano es un bebé que tiene apetito, ¿verdad? Sencillo. Entonces, un cristiano sano espiritualmente es un cristiano que siente apetito por las cosas de Dios y viene a Él para ser satisfecho con su palabra, en su presencia y con su espíritu. Y al alimentarnos de la palabra de Dios, conociendo lo que dice y obedeciendo lo que dice, ¿sabe qué pasa? Creceremos y maduraremos espiritualmente. Y así amaremos más y más a nuestro Señor, a su palabra y a nuestros hermanos en Cristo con un amor divino. Lo que aprendemos en versículo 22, un amor fraternal, fileo, y el amor de Dios divino, agape. Amén. Señor, gracias por su palabra. Y gracias por eso, porque es un buen recordatorio en cómo estamos amando. Primero, cómo amamos ti, tu palabra, y cómo amamos la familia de Dios. Y Señor, ayúdanos a amar su palabra con un amor verdadero, con un anhelo, un fuerte deseo. Que cuando despertamos en la mañana y tomamos nuestra primera respira, la primera cosa que queremos hacer es pasar tiempo en su palabra. Pasando tiempo en su presencia, orando, hablando con nuestro Señor. Que nos sentimos completos cuando perdimos un día en su palabra. Señor, que esto es el deseo de nuestro corazón por su palabra. No simplemente por más conocimiento, es porque queremos aprender lo que dice para obedecerla. Y es obvio en nuestras acciones y palabras que estamos creciendo en la semejanza de Jesús. Y la razón que estamos creciendo es porque estamos pasando tiempo en su presencia. Y que eso es el deseo fuerte de nosotros. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre.